Socio Cristiano llamará a juicio político Gracias, presidente. al Solo para ministro escuchar de si para Finanzas. aprobar, si Tenemos me una nueva escucha. intervención, se trata del Te legislador escuchamos, Pablo amigo. Muñoz. Presidente, un saludo y asambleístas, lo propio, un abrazo solidario para los ecuatorianos. Este debate y esta reunión es muy importante, presidente, casi tanto como el cambio de gobierno en mayo de 2021. Y este debate es importante no solo por la ley que se perfile, sino sobre todo por el tipo de temas y propuestas que sembremos. Si el mundo no será igual después de esta pandemia, su cambio dependerá de lo que sembremos hoy. Si sembramos más privilegios para los de arriba, cosecharemos más inequidad y desigualdad. Pero si sembramos protección y oportunidades para el pueblo llano, tenemos posibilidad de cosechar justicia social duradera. Ello implica tener claras las prioridades, y las nuestras están bastante definidas. ¿Significa estar en contra de los ricos? ¿De los que más tienen? No, en absoluto. Pero sí supone estar con los más necesitados. Jamás estaremos en contra de la generación de riqueza, pero siempre estaremos a favor de una justa redistribución para garantizar derechos. Y el principal y más importante es el derecho a la vida. ¿Se puede hacerlo? Por supuesto, a través de un pacto fiscal donde más contribuyan los que más tienen, para que esos recursos vuelvan a la sociedad como inversión pública y como servicios que garanticen la vida, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social de todos y de todas. Si se quiere, se puede, pero no debe ser la convicción de una sola fuerza política, sino del país entero. Hoy tenemos la oportunidad de elaborar una ley de estas características, justa, solidaria, innovadora, que garantice salud, trabajo y protección social. Hagámoslo realidad, asambleístas. Centrémonos en la ley urgente y no en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Centrémonos en esta ley. Lo primero que debo decir es que nadie apoyó esta ley como llegó a la Asamblea, pero lo penoso es que el borrador para primer debate tampoco convence. Ni trabajadores, ni sindicatos, ni organizaciones sociales, ni empresarios, ni gremios, ni cámaras, ni fuerzas políticas la apoyan. ¿Quién está equivocado? ¿El gobierno o todos los demás? Es claro que el gobierno y sus defensores, y les voy a decir por qué. Porque diagnostican mal la crisis, porque no hablan de lo que no les conviene a sus aliados y porque se les acabaron las ideas. Diagnostican mal la crisis porque creen que es momento para recaudar, sin entender que es momento para inyectar liquidez y mantener la liquidez ya existente. Diagnostican mal porque creen que es el momento de despedir, cuando es el momento de cuidar el trabajo y el consumo de la población. Diagnostican mal porque solo dependen del financiamiento externo, negándose irresponsablemente a mecanismos de financiamiento interno, a financiamiento endógeno. Diagnostican mal porque han gobernado mal en todo su periodo. No hablan de lo que no les conviene a sus aliados, pues no hemos oído en el discurso oficial hablar de salida de divisas, de una contribución de las mayores riquezas del país, de contribuciones de la banca, de un impuesto a los más beneficiados de la remisión tributaria del año anterior, que fíjese en esto. En esta ley, a los que ya les dieron un beneficio, les dan refinanciación sobre ese beneficio. No hablan de dinero electrónico, de protección al derecho a los trabajadores. El gobierno no entiende ni la dimensión ni la naturaleza de la crisis. Y se les acabaron las ideas, se le acabó las ideas al gobierno, pues nunca pusieron moratoria sin intereses por 3 meses para servicios básicos, y debe estar en la ley. Nunca propusieron moratoria sin penalidades por 3 meses de las deudas, todas las deudas que se mantienen con la banca pública y privada, y debe estar en la ley. Nunca pusieron baja de tasas de interés en créditos, y debe estar en la ley, aunque les cueste, debe estar en la ley. Nunca pusieron estimular el crédito a MIPYMES, y debe estar. Nunca prohibieron despidos en el sector público, y se deben prohibir. No hay medidas de protección al trabajo, y las debemos poner. ¿Por qué no pensar en un copago a trabajadores entre el Estado y las empresas? ¿Por qué no pensar en una renta básica urgente para toda la población económicamente activa? ¿Por qué no pensar en que los sueldos que no se pueden pagar se compensen con paquetes accionarios de empresas e industrias? ¿Por qué no exigen el cobro de deudas tributarias en firme? Porque se les acabaron las ideas. Asambleístas, démonos un baño de verdad y digamos al país las cosas como son. Algunos señalan que la Asamblea no puede incorporar tributos una vez que el Ejecutivo ha ingresado una propuesta de ley en esta materia. ¿Por qué no podemos, asambleístas? Porque aumentamos ingresos tributarios. Pero les pregunto, asambleístas, ¿sí podemos incorporar incentivos que quitan recursos al fisco? Eso sí podemos, y ustedes lo están planteando. ¿Qué forma de dispararse en el pie, colegas?
Mi bancada ha presentado un programa integral de 7 puntos. Ha presentado al menos 3 proyectos de ley e innumerables propuestas. Más de 30 propuestas en total. Pero muy pocas están recogidas. Y algunas ideas están medianamente y vagamente consideradas, pero quitándoles efectividad. Les pongo un ejemplo. La disposición a la Junta de Política de Regulación Monetaria de que baje las tasas de interés. La Comisión plantea que pueda revisar. Revisar puede suponer aumentarlas incluso. Ahí es donde uno se juega queriendo hacer las cosas por el país o no. Finalmente, presidente y asambleístas, cuidado y nos convertimos en una asamblea que le niega salidas al país. Si este gobierno se corta las manos y se cierra las puertas, nosotros no podemos ser cómplices. Me refiero, por ejemplo, a mecanismos de financiamiento interno. El Estado debe contar con ellos, aunque los gobiernos de turno no los quieran usar. ¿Se imaginan ustedes que en un incendio se ponga soldaduras a una de las puertas de escape? Asambleístas, no limitemos el campo de acción legislativo. Por el contrario, ampliémoslo. Cuando un gobierno tosudo va por mal camino, es responsable que el legislativo le advierte y le dé alternativas. Si mañana les falla o se demoran en traer los grandes créditos que esperan, todos vamos a lamentar no haber actuado con prisa. Pero también todos sabremos quiénes son los responsables de entregarse a las recetas del Fondo Monetario Internacional y darle la espalda al pueblo. Asambleísta Callejas, le voy a leer malas palabras para sus oídos. La gerente del Banco Central, en su comparecencia a la Comisión Vecina, la de Régimen Económico, planteó recuperar instrumentos de inversión de excedentes de liquidez. Planteó que haya nuevos instrumentos de operaciones de política monetaria. Todos nosotros aquí, y creo que usted no votó por eso, planteamos por un mecanismo de sobregiro del Banco Central. Pero les voy a leer las palabras más duras. Esta es una entrevista al Universo el 28 de marzo y dice: asimismo sugirió que de no tener los recursos disponibles en la caja, se podría emitir urgentemente bonos de deuda interna para que la banca los adquiera y le dé liquidez al gobierno. Declaraciones de Guillermo Lasso. Todos esos son mecanismos de financiamiento interno, asambleístas. Qué bueno sería estudiar los conceptos que no se entienden, así como algunos deberían revisar su memoria, y si no pudieron administrar entidades privadas, no den clases para el manejo de lo público. Pongo otro ejemplo: dinero electrónico como medio de pago, subrayo, no como una emisión inorgánica. Olvídense de esas cosas planteadas por algunos fantasmas. Medio electrónico como medio de pago. Lo mataron por pedido de unos pocos, y hoy muchos países caminan hacia él. Naciones Unidas está pidiendo que se instale en varios países. ¿Se imaginan transferir el bono solidario a todas las familias beneficiarias con un solo clic? ¿Se imaginan consumir entre todos sin manipular los billetes? ¿Se imaginan hacer varias transacciones, pero que solo una pequeña parte necesite dinero físico? Admítanlo, colegas. La mayoría de ustedes cometió un error y hoy el país necesita lo que esta asamblea sepultó. Hoy más que nunca nuestra responsabilidad es con el país entero y no con el gobierno que ha hecho de la pandemia un desastre. Las pandemias que sí podemos evitar son las del hambre, el desempleo y la pobreza. Al país sí le vamos a dar una ley, pero una buena ley. Créanme, asambleístas, que mientras más lejos estemos de la propuesta del gobierno, más cerca estaremos de las necesidades del pueblo. Es ahí cuando estaremos del lado correcto de la historia. Gracias, ecuatorianos. La intervención del asambleísta por Pichincha, Pavel Muñoz, que planteó